Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y empezamos mirando lo que está haciendo Bitcoin. Como veis, estamos bajando nuevamente, 27.185 y hemos estado peor, hemos llegado a estar en 26.964. Ayer, bueno, los que sigáis los canales, en el vídeo de mercados hablábamos de que la vela no estaba siendo buena, que si cerraba en esa zona era malo, que tenía que cerrar en la zona de 27.600 o más para que la vela de ayer no fuera negativa, y finalmente pues terminó mal y en la vela de hoy pues hemos tenido nuevos descensos, ¿no? Es una vela que se salía del análisis, como decíamos, no era una vela normal. La del lunes tampoco era normal, pero se podía asumir por cómo venían los mercados. Había repuntado el oro, bueno, podía ocurrir que la gente, pues, al apostar por el oro como refugio ante el conflicto que hubo el fin de semana o que se inició el fin de semana, pues podía ocurrir que el lunes tuviese ese comportamiento diferente Bitcoin, ¿no? Era asumible, pero el comportamiento de ayer a media tarde ya era un poco sospechoso. A la mañana quizás no tanto porque todavía quedaba todo el día por delante y todavía parecía que en algún momento podía darse la vuelta y llegar hacia los 28.000 otra vez, pero ya a la tarde cuando estábamos ahí con las bolsas nuevamente subiendo fuertemente, pues no era un comportamiento normal y bueno, se ha reflejado en el día de hoy que también pues tiene esas caídas, ¿no? Estamos intentando volver a la zona de los 27.200, que es la zona clave. No debemos perder esa zona a cierre. O sea que por mucho que hayamos caído durante el día, todavía la situación se puede dar la vuelta. Pero entre la vela de ayer y la de hoy, que se salen del análisis que llevábamos haciendo desde que tocó esos mínimos, son velas que no deberían haber estado ahí, más que nada por cómo está el mercado en general. O sea, si miramos la bolsa, si Bitcoin había mantenido una fortaleza enorme cuando ha habido la caída de la bolsa, lo que teníamos nosotros en cuenta en el análisis es que en cuanto repuntase la bolsa, que iba a repuntar, y lo estábamos diciendo, pues que Bitcoin aprovechase para subir, romper esa zona de los 28.000. Y ha sido justo lo contrario. Cuando la bolsa se ha puesto alcista, pues Bitcoin se ha ido para abajo. Puede estar un poco relacionado seguramente con el buen comportamiento también del oro, que parece ser pues que la gente, a pesar de que el oro venía cayendo muy fuerte, pues ha aprovechado esa caída y ha entrado en el oro, y quizás pues haya habido un pequeño trasvase de Bitcoin, que se había comportado bien mientras las bolsas caían y el oro caía. Pues es posible que haya habido una pequeña vuelta, digamos, al oro, aprovechando las caídas que había tenido el oro en el corto plazo, ¿no? Quizás eso haya sido lo que ha hecho que el mercado se comporte mal, pero desde luego ayer y hoy son dos velas que no entraban en mi análisis. O sea, la vela de lunes todavía era normal, pero la de ayer deberíamos haber cerrado en 27.700 o 27.600 y arrancar hoy hacia los 28.000. Ese era el comportamiento normal que teníamos pensado y que no se ha producido. ¿Esto qué hace? Bueno, no cambia el análisis a medio plazo, evidentemente. Todo ese análisis que tenemos hecho de ondas de Elliott es perfectamente válido. Todo el análisis del soporte que hicimos en la zona de los 25.077 es válido. Todo lo que dijimos de que es muy probable que no volvamos a tocar los 25.070 en este ciclo de mercado alcista es válido, y la ruptura de la línea de tendencia roja es válida. Todo eso es válido, sigue funcionando, y en el medio plazo los objetivos siguen siendo válidos, pero nos retrasa posiblemente una semana o algo más alcanzar esos 29.000 y pico que decíamos. Es decir, si estábamos pensando que para mediados de mes podíamos alcanzar 29.000 o 29.500, seguramente se atrasa una semana o algo más. Es decir, podemos tener un retraso incluso hasta de 10 días. Podemos estar hablando que hasta el día 27 de este mes quizás no alcancemos esos 29.000, 29.500. ¿Por qué? Pues porque estos 2 días nos han retrasado mucho. Estos 2 días deberían haber estado en 28.000 o incluso rompiendo 28.000 en el día de hoy, aprovechando este movimiento alcista de las bolsas. Deberíamos estar posiblemente rompiendo los 28.000 y no ha sido así. Nos hemos ido encima para abajo, porque si nos hubiésemos quedado en los 28.000 no se retrasaría mucho la ruptura, porque en cuanto rompa va a tener un par de velas muy fuertes y entonces, bueno, si estaríamos ahí podríamos romper hoy mismo o mañana, pero nos hemos alejado, con lo cual ya hoy no podemos romper, mañana posiblemente tampoco, y para dentro de 3 días posiblemente tampoco, porque es muy difícil que en ese poco tiempo, y con las bolsas además en un nivel alto, que parece difícil que puedan seguir subiendo muy rápido desde aquí,
pues vayamos a tener el impulso necesario para romper esos 28.000, con lo cual, como digo, se nos retrasa esa ruptura y como se retrasa la ruptura, pues se retrasa alcanzar esa zona de los 29.500 más o menos. Lo dicho, se nos retrasa entre una semana y 10 días. El análisis de medio plazo sigue siendo igual, estamos en la misma situación, no ha cambiado nada en los fundamentales, solo que parece ser que los inversores, pues en este corto plazo, tras los acontecimientos del fin de semana, parece que han apostado más por el oro que por Bitcoin y más por las bolsas también que por Bitcoin. Es decir, Bitcoin venía ya subiendo las últimas semanas y quizás pues las bolsas estaban infravaloradas y la gente ha preferido apostar pues seguramente por valores sólidos como Amazon, Apple, etcétera, y seguramente pues eso ha sido lo que ha hecho que Bitcoin se comporte de esta forma negativa, pero se nos sale, como digo, del análisis, porque estas dos velas no estaban previstas. Hasta la vela del lunes todo iba bien, desde los mínimos habíamos ido cumpliendo más o menos lo que se tenía que cumplir. Evidentemente siempre hay pequeño ruido en el corto plazo y lo del lunes parecía ruido también, pero lo de ayer y lo de hoy ya, como digo, se sale del ruido del corto plazo y entra en un pequeño desfase temporal, evidentemente, que nos va a costar tiempo y que nos va a tardar más en romper esa resistencia. La línea verde, aunque la ha roto, no es muy significativo. Solo tenemos 2 puntos, evidentemente es una línea experimental. Cuando tienes 2 puntos solamente se traza la primera línea experimental, pero no es la definitiva, con lo cual no tiene mucha importancia. Lo realmente importante es que se mantenga por encima de la línea roja y que se mantenga sobre todo pues, por encima de la zona de los 26.900, que es este nivel de aquí de los días 29 y 30 de septiembre, y de los 27.200. Ahora mismo estamos recuperando 27.200. Al cierre debería mantenerse constantemente por encima de 27.200 y las mechas no deberían caer por debajo de 26.900 en los próximos días. Esa es la zona que debe aguantar. Está haciendo algo parecido que lo que hicimos aquí. Fijaros que aquí también caímos hasta la zona de máximos anteriores, que era la zona de 26.267. No cerró apenas ningún día, bueno, yo creo que ninguno, bueno, o si cerró fue por muy poco, por debajo de esa zona de 26.267, no significativamente, no cerró ningún día significativamente por debajo de esa zona y cayó un poquito por debajo con las mechas, que es lo que suele pasar, con las mechas caes un poquito hacia niveles inferiores, esta zona de por aquí, pero es lo que ha ocurrido hoy, ¿no? Hemos caído hasta esta zona de nivel inferior de 26.900, pero al cierre deberíamos cerrar por encima de 27.200 o al menos en esa zona, sin perder mucho ese nivel, ¿no? Pero ya digo, se nos complica un poquito alcanzar el objetivo de tiempo. Bueno, se nos complica bastante. Yo creo que o pegamos una vela enorme de repente, que bueno, podría ocurrir porque también Bitcoin es así, ¿no? Pero es muy raro que ya vayamos a alcanzar para mediados de mes la zona de los 29.000. Yo creo que se retrasa eso, una semana o 10 días más. Un poco más de paciencia, pues bueno, tampoco pasa nada. Volveremos a tener mejor comportamiento de Bitcoin que las bolsas en algún otro momento, evidentemente. Ahora parece que están justo descorrelacionadas tanto de las bolsas como del oro. Bitcoin justo está haciendo lo contrario. Estos días, fijaros, 4 días seguidos bajando, bueno, en realidad 3 si no tomamos en cuenta el fin de semana, porque la bolsa no abre el fin de semana, 3 días seguidos bajando y la bolsa estos últimos 3 días ha estado subiendo, ¿vale? Incluso el viernes el cierre fue muy positivo también. Y el oro lo mismo, el oro llevaba muchísimos días bajando hasta este fin de semana y de repente se ha dado la vuelta. Y Bitcoin es al revés, Bitcoin ha estado subiendo y de repente se ha dado la vuelta hacia abajo. Así que bueno, esa es la situación. Vamos a ver si hoy somos capaces de al menos cerrar en positivo, irnos hacia la zona de 27.500 y otra vez pues en esa zona le costará 2 o 3 días más volver a acercarse a los 28.000 y luego romper esos 28.000, con lo que entre estas 2 velas que se salen de lo normal y otras 3 o 4 que utilice para acercarse de nuevo a los 28.000, son esas 7 velas que nos puede dar una semana más para alcanzar ese objetivo que teníamos. Todo lo demás, ya digo, no cambia. Todo el análisis está hecho para el medio-largo plazo y lo que pasa en el corto plazo, a no ser que sea muy grave, y de momento no ha habido nada grave, no hemos roto ninguna resistencia, o sea, ningún soporte importante, los máximos y mínimos siguen siendo crecientes, no hay ningún problema, solo que el factor temporal evidentemente cambia. Vamos a comentar ahora unas cuantas noticias.
La primera es esta: Binance tiene un launch pool activo desde ayer por la noche. Lo digo para el que quiera apuntarse. Bueno, hay que ser cliente de Binance, evidentemente. Si no lo sois, tenéis ahí un link de referido que os da un 20% de descuento en comisiones de compra-venta para el que se haga cuenta con ese link, y es para siempre. Ese descuento me refiero, que es para siempre. Y si tenéis BNBs o tenéis dólares, en este caso dólares digitales, que son los FDUSD o los TUSD, podéis participar en el launch pool. Es simplemente poner en staking o las BNB o los TUSD o los FDUSD, y te van generando cada hora unas monedas dependiendo de la cantidad que tengas estaqueada. Cuanto más tengas, evidentemente, más monedas te dan. Aquí nos explica un poquito qué es la moneda. No lo voy a leer porque, bueno, el que quiera, pues que mire un poquito a lo que se dedica la moneda. Es del ecosistema Atom. La moneda es, el código es, ¿cómo se llama? Un segundito. Aquí lo tenemos, NTRN, este es el código, y te explica un poco cómo funciona esa moneda, qué utilidad tiene, etcétera, ¿no? Bueno, y sin más, pues eso, el que tenga ahí BNBs o TUSDs o FDUSD, pues en lugar de no hacer nada con ello, pues lo puede tener ahí unos días mientras le van dando monedas. Dice que al 10º día de empezar el launch pool, que ha sido ayer por la noche, pues empieza a cotizar este token en Binance, y que suele haber subidas importantes. Nos dice aquí que las últimas que ha listado han tenido subidas de más del 2000%, que han sido las monedas MAV y GAL, ¿vale? Así que bueno, ya digo, ahí os explica un poquito el asunto. El que quiera participar, que lo mire un poco. Luego, otra noticia que quería comentaros es que nos dice aquí que el 98% de las criptomonedas no sirven como inversión, según el fundador de Nubank. Yo creo que está siendo generoso. Un 2% es demasiado. No creo que el 2% de las 20.000 monedas que hay sean inversión. Lo que pasa es que no creo que haya hecho el cálculo, pero para mí el 99,9% de las monedas no sirven como inversión. Son especulación pura y dura, y la mayoría, pues eso. Desde mi punto de vista, ahora mismo solo es nivel de inversión Bitcoin. El resto son especulación. El nivel de inversión para mí lo marca... no lo marca si el activo sube o no sube de precio. Lo marca la capitalización que tiene y la liquidez que tiene. Y para mí, el único que para los grandes inversores se puede considerar inversión es Bitcoin. Lo demás, todo es especulación, todo está todavía en un terreno de capital riesgo, que yo no lo considero inversión, lo considero especulación más que inversión, porque es algo que todavía puede desaparecer. O sea, todas las empresas tienen evidentemente una probabilidad de desaparecer, incluso las que llevan mucho tiempo en el mercado. No está ninguna exenta. Hay que recordar casos históricos como por ejemplo Banco Popular o Lehman Brothers o alguna otra empresa, WorldCom o alguna otra, que Enron, por ejemplo, en Estados Unidos, empresas que llevaban mucho tiempo en el mercado y que terminaron desapareciendo, ¿no? Pero las que tienen muy poquita posibilidad de desaparecer son las que y que son altas en capitalización, son las que los inversores consideran inversión. Las que todavía tienen una posibilidad alta de desaparecer son las que se consideran especulación. Y en este caso yo considero que todas las criptomonedas que no son Bitcoin tienen una alta probabilidad de desaparecer todavía. Cuando esa probabilidad de desaparecer disminuya, entonces irán pasando las que entren en ese estado de que tengan poca probabilidad de desaparecer, irán pasando a ser inversión, mientras aumentan la capitalización a la vez también, ¿no? Porque se necesita que tengan una capitalización alta. Algunos dirán, pero es que Ethereum está ahí y Ethereum no va a desaparecer. Bueno, eso no lo sabemos, porque incluso Vitalik Buterin ha dicho que en 10 años no sabe si Ethereum va a seguir estando ahí. Si el propio fundador te está diciendo eso, todavía las posibilidades de que no persista en el tiempo existen. Y entonces yo, desde mi punto de vista, no lo considero inversión, de momento. Que en el futuro se ve que va a permanecer ahí y que va a estar ahí para siempre, entonces se considerará inversión. Eso es lo que considero yo ahora mismo de Bitcoin. Bitcoin está ahí y creo que se va a quedar ahí para siempre. Que tiene una posibilidad pequeña de desaparecer, como todas las empresas, como Banco Popular, pero ya
las probabilidades son bajísimas, o sea, tiene que pasar alguna catástrofe para que desaparezca. Sin embargo, el resto yo entiendo que todavía podrían desaparecer sin que llegase a pasar una catástrofe. Simplemente con la noticia que contábamos ayer, por ejemplo, de Bitcoin, si Bitcoin es capaz de hacer lo mismo que hace Ethereum, Ethereum estaría redundante y tendería a desaparecer. Y así con muchas criptomonedas. Si son competencia unas entre otras, si una de ellas consigue destacar, imaginaos que están compitiendo por lo mismo Algorand, Atom, yo que sé, unas cuantas de estas, Cardano, y una lo hace muy bien. El resto van a tender a desaparecer. Por lo tanto, no son inversión. Evidentemente, la que se quede te va a dar una muy buena ganancia, pero estás especulando a ver cuál de ellas va a sobrevivir. No es inversión. No es algo que digas, esto va a estar aquí siempre y yo lo voy a tener porque se va a ir revalorizando sí o sí. Sino que estás especulando de si va a sobrevivir o no. Y en el momento que se sepa que va a sobrevivir, evidentemente va a haber subido mucho. Pero ha sido una especulación. Una especulación que te ha podido salir bien o te ha podido salir mal. Pero al fin y al cabo no es una cosa que esté muy segura, porque todavía existe un riesgo muy alto de que no sobreviva. Sin embargo, Bitcoin, el riesgo de que sobreviva o no sobreviva, ahora mismo está muy a favor de que siga sobreviviendo, pero muy a favor. Entonces ya se considera inversión. Ese es el punto para considerarse inversión o no, aparte de la capitalización y la liquidez. Porque evidentemente una cosa que es muy pequeña tampoco sería inversión, aunque se sepa que no va a desaparecer. Porque no pueden entrar grandes capitales en ese activo, ¿no? Entonces sería una inversión para pequeños inversores, pero no para grandes inversores, ¿vale? O sea que ahí entran dos factores en juego: el hecho de que sea un activo general para todo el mundo, que tendría que ser muy grande, porque si no, no es posible que entre gran capital, y el hecho de que tenga la posibilidad de sobrevivir o no. Esa es la otra medida que dice si un activo es de inversión o no. En este caso, bueno, habla en general, dice el 98% porque no lo ha calculado, simplemente es para, nos está diciendo este fundador de Nubank que la mayoría de las criptomonedas, aunque nos ha dado un porcentaje, pero seguro que, ya digo, no lo ha calculado, la mayoría de las criptomonedas no son inversión. Y nos dice que ellos se centran en Bitcoin. Lo voy a leer un poquito la introducción nada más y luego el que quiera leer la noticia pues ahí lo tiene en Cointelegraph. Nos dice David Vélez, fundador y CEO de Nubank, destacó que el 98% de las criptomonedas no se pueden considerar como opción de inversión. En una entrevista para Fortune, David Vélez, fundador y CEO de Nubank, destacó que el 98% de las criptomonedas no pueden considerarse como opción de inversión. Sin embargo, Bitcoin, al igual que otros criptoactivos, son diferentes a todo. El 98% de las criptomonedas no son activos de inversión reales. Creemos que Bitcoin es diferente a todo. Ojo lo que dice, Bitcoin es diferente a todo, por lo menos lo tiene claro. Y algunos otros tokens que tienen sentido. O sea, hay algunos otros tokens que tienen sentido. O sea que esta persona también dice que dentro de las criptomonedas hay alguna otra que tienen sentido, que pueden llegar a sobrevivir. O sea, él lo está empezando a poner en el lado de que podría ser inversión. Pero destaca claramente que Bitcoin es diferente a todo. Creemos en Bitcoin como un activo en el cual los consumidores deberían invertir y por lo tanto ofrecemos una plataforma de inversión en criptomonedas, dijo. ¿Vale? Eso es lo que quería destacar y luego aquí tendréis para leer, si queréis, qué ofrecen, cómo ha ido avanzando este banco en la oferta de criptomonedas a lo largo de su historia. Dice que han llegado un poco rezagados al juego, pero que están enfocados en tratar de diferenciar lo que es pura especulación de lo que es real en tecnología en el mundo de las criptomonedas. O sea, que están siendo muy selectivos, ¿vale? Y lo que van a ofrecer es lo que ellos creen que puede tener más supervivencia, ¿vale? Evidentemente, dentro de las altcoins hay algunas que tienen más probabilidad de supervivencia que otras y se están acercando más a ese grado de inversión. Pero desde mi punto de vista, claramente lo que es inversión es Bitcoin y el resto es especulación en mayor o menor medida. Las que tienen muy poca probabilidad de supervivencia es especulación máxima y las que tienen más posibilidades de supervivencia es especulación un poquito menos, ¿vale? Tienen más probabilidades de subsistir. Pero al fin y al cabo, especulación en diferentes grados, ¿no? Por eso las meme coin pues tienen esas subidas espectaculares porque la probabilidad de que subsistan es muy cercana a cero y cuando hay movimientos son muy bruscos,
y las que ya están un poquito más consolidadas, están un poquito más en el top, que tienen más probabilidades de sobrevivir, pues los movimientos especulativos son también más bajos, ¿no? Esa es la lectura que tenemos que sacar de esto, ¿no? Otra cosa más, nos dice Arthur Ice, estima que el precio de Bitcoin podría alcanzar entre 750.000 y $1.000.000 en 2026. Yo creo que es imposible, pero lo interesante de esta noticia no es la locura de precio que nos dice para 2026, teniendo en cuenta que además yo pienso que el máximo ni siquiera va a ser en 2026, que va a ser en 2025 de este ciclo. Pero quitándonos la locura del precio, lo que nos interesa de este artículo es leer por qué cree que va a subir, cuáles son los catalizadores para que suba. Porque los catalizadores es verdad que están ahí y van a hacer que suba Bitcoin, aunque no llegue a este precio, evidentemente, porque se está pasando, pero por mucho, de la posibilidad que tiene Bitcoin de subida, ¿no? Pero quitándonos los precios de la cabeza, vamos a leer cuáles son las razones que nos dice para que suba el precio de Bitcoin. Que son las razones, las comparto, evidentemente. Lo que no comparto es el objetivo de precio, porque no creo que lleguemos a esos niveles. No estamos en la situación de tener unas subidas tan espectaculares, desde mi punto de vista, ¿eh? Bueno, nos dice que la semana pasada, como invitado en el Impact Theory de Tom Bilyeu, Arthur Ice argumentó por qué el precio de Bitcoin llegará a estos objetivos que nos dice para 2026. Dice, estoy totalmente de acuerdo en que habrá una gran crisis financiera, probablemente tan grave o peor que la Gran Depresión. Está hablando del año 1929, el crack de la bolsa de aquel año. Y nos dice que habrá una depresión financiera similar hacia finales de la década, o sea, hacia 2030, ¿vale? Pero antes de llegar ahí dice que tendremos el mercado alcista más grande en acciones, bienes, raíces, criptomonedas, arte, en fin, que hayamos visto desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, él se piensa que va a haber una gran crisis, pero antes de llegar a esa gran crisis tremenda que vamos a tener a final de la década, 2030, que todo apunta a ese año al final, ¿no? Ya sabéis lo de la Agenda 2030 y tal, pues parece que todo apunta hacia esa zona, que dice que antes de eso vamos a tener un mercado alcista tremendo. Y nos dice por qué. Ice menciona la respuesta casi predecible del gobierno de Estados Unidos al intervenir en cada crisis económica con un rescate como un catalizador clave detrás de los problemas estructurales en la economía estadounidense. Explicó que esto crea básicamente un ciclo interminable de impresión de dinero por parte de los bancos centrales, lo que lleva a la inflación y evita que la economía siga los ciclos naturales de crecimiento y corrección del mercado. Hemos acordado colectivamente que el gobierno está ahí esencialmente para intentar eliminar el ciclo económico, es decir, nunca deberían ocurrir cosas malas en la economía y si ocurren queremos que el gobierno intervenga y destruya el libre mercado. Entonces, ¿qué sucede cada vez que hemos tenido una crisis financiera en los últimos 80 años? El gobierno interviene y básicamente destruye alguna parte del libre mercado porque quieren salvar el sistema. Echamos un vistazo rápido a algunos de los catalizadores que ICE cree respaldarán la subida de Bitcoin a la cifra de 6 dígitos. Deuda creciente e inflación fuera de control. Yo estoy de acuerdo en esto. Lo que no estoy de acuerdo es en el precio que alcanzaremos, ¿vale? Pero es verdad que con la deuda creciente y con la inflación fuera de control, pues Bitcoin tenderá a subir y tenderá a subir bastante. Marcaremos máximo histórico, pero no creo que lleguemos a esas cifras que nos está diciendo Arthur Ice. Pero bueno, según Ice, la creciente deuda gubernamental en gran cantidad que debe renovarse y la disminución de la productividad solo se pueden abordar con la impresión de dinero. Si bien la expansión monetaria conduce a mercados alcistas, la consecuencia tiende a ser una alta inflación y además, teniendo en cuenta que no la hemos bajado en todo este ciclo en el que los bancos centrales han subido los tipos de interés, pues va a ser llover sobre mojado y lo van a tener que hacer. ¿Por qué? Pues por lo que nos está diciendo, porque al haber tanta deuda y al tener que renovarla, la van a tener que renovar a unos tipos de interés muy altos. Y eso asfixia más al gobierno en el medio y largo plazo, con lo cual genera más necesidad de deuda en el futuro también, ¿no? O sea, no solo en el corto plazo van a tener que aumentar, sino que en el futuro, con los tipos de interés tan altos, esos intereses de la deuda van a hacer que encima en el futuro tengas que aumentar la deuda todavía más. En primer lugar nos dice crea un mercado alcista masivo en acciones, criptomonedas, bienes raíces, cosas que tienen una oferta fija
quizás son productivas y tienen algunas ganancias, pero después de eso descubrimos que en realidad el gobierno no puede salvarlo todo, no pueden simplemente imprimir tanto dinero como piensan para salvarse al fijar el rendimiento y el precio de sus bonos, y tendremos un colapso generacional. Así que él lo que está viendo es que nos viene un colapso, pero previo a eso una impresión de dinero brutal como nunca hemos visto en el mercado. Entonces, según él, con esa impresión brutal de dinero que nunca hemos visto en el mercado, vamos a llegar a una situación en la que todos los activos, como nos dice, acciones, criptomonedas, bienes raíces, van a tener una subida tal que él piensa que Bitcoin podría alcanzar esos niveles. Yo creo que la subida sí será fuerte, pero que esos niveles son un poquito fuera de toda lógica, ¿no? Estamos hablando de que son 3 años, en 3 años subir eso me parece una barbaridad. Ya hemos visto que en los últimos ciclos las subidas de Bitcoin no han sido tan fuertes, así que yo creo que hay que esperar subidas, pero no subidas tan exageradas, ¿no? Pero bueno, las razones que nos da pues son bastante lógicas. No voy a leer todo el artículo. En la última parte del artículo nos habla de que de la relación entre la rentabilidad de los bonos que hay ahora mismo en Estados Unidos y la situación de los bancos, y cómo los bancos, ahora mismo el sistema bancario está en quiebra técnica, no tienen más dinero para invertir, y bueno, nos habla un poquito de esa situación también, ¿no? Pero bueno, al final, pues las razones por las que cree que van a llegar a esa zona, pues son esas, ¿no? El recorrido que nos dice es que este año nos dice que va a estar fluctuando entre 25.000 y 30.000 a medida que nos acercamos a alguna perturbación financiera, y la gente reconoce que las tasas reales son negativas. Si la economía crece a una tasa nominal del 10%, pero solo estoy obteniendo un 5 o un 6%, a pesar de que es alto, las personas en el margen comenzarán a comprar otras cosas, y las criptomonedas son una de esas cosas. Dice que en 2024 ya alcanzaremos el máximo histórico de 70.000 entre junio y julio de 2024, y luego nos dice que a partir de ahí vendrá la gran subida. Dice la dispersión real y el verdadero mercado alcista, y Bitcoin entrará en el rango de 750.000 a $1.000.000 hacia el 2026. Y luego dice, porque le preguntaron que si el nivel de precios ese estimado se mantendría, los 750.000, $1 millón, que no, que caería después entre un 70 y un 90%, como ha hecho en otros ciclos. Yo no comparto ninguna de las dos opiniones, ni la subida a 750.000, $1 millón en 26.000, ni que vaya a caer un 70 o un 90% después. Evidentemente, si llega a esos precios, sí que existe la posibilidad de que caiga un 70%, si llega a 750.000, $1 millón en 2026, pero como yo creo que no va a llegar y que vamos a subir menos, pues la caída también pienso que sería menor también, bastante menor, ¿no? Así que como la subida también sería bastante menor. Así que yo no comparto el objetivo de precios. Sí comparto que las razones para que suba Bitcoin son esas, y sí que creo que va a subir hasta 2025 por lo menos, y también pienso que vamos hacia una situación insostenible de la deuda en el largo plazo, que no sé cómo terminará. No sé si harán alguna ingeniería financiera nueva que nos evite un colapso, pero si no, pues la deuda evidentemente no puede crecer para siempre y sin control, ¿no? Y no puede haber hiperinflación en todo el mundo. En algún momento, si llegamos a una situación de hiperinflación incontrolada, imaginaros que las monedas como el dólar o el euro llegan a tener una inflación del 30-40%, que es una locura ahora mismo porque no lo hemos visto nunca. En ese momento se tiene que tomar alguna decisión, se tiene que hacer algo drástico que perjudicará evidentemente a todo el mundo, pero que seguramente beneficiaría a Bitcoin, seguramente. Pero bueno, son escenarios que veremos en el futuro, ya veremos a ver cómo esquivamos todo eso. Al final, bueno, pues poco a poco lo iremos viendo. Y última noticia que quería comentaros, hoy como tenemos el mercado un poco tonto, pues nos hemos dedicado, como había noticias interesantes, pues a leerlas. Y tenemos aquí que ballenas de Bitcoin se posicionan al alza y las de Ethereum a la baja. Bueno, es una situación que ya estamos viendo, ya hemos explicado los problemas que puede tener Ethereum y que por eso no le permiten comportarse bien, y esos problemas son de difícil solución, ya veremos a ver cómo se encadenan esas soluciones, pero en principio pues los inversores creo que se están dando cuenta y por eso estamos viendo este cambio, ¿no? Y nos dice claramente aquí, esta situación se produce ante un menor rendimiento en 2023 de la segunda criptomoneda más grande del mercado.
Las ballenas de Ethereum vendieron 12 millones de Ethereum en un año y pone que se avecina una significativa presión de venta en Ethereum, dice el analista. Actualmente hay una notoria disparidad en el comportamiento de las ballenas de Bitcoin y de la criptomoneda Ethereum, según datos del explorador Glassnode compartidos por el analista James V. Stratton. Las ballenas de Ethereum, inversionistas con 1000 ETH o más, están mostrando un comportamiento bajista. En el transcurso de un año, estas ballenas han liquidado un total de 12 millones de Ethereum, como exhibe el siguiente gráfico. La línea verde, esa que se ve en el gráfico, no sé si se verá muy bien, porque está en pequeñito. Como veis, va hacia abajo, pero muy brutalmente. Esas son las posesiones de Ethereum de las ballenas, es decir, de los que tienen más de 1000 Ethereum. Y ha pasado, ahora se mantienen en 58 millones de monedas, lo que significa una disminución del 74% desde el máximo cantidad que tuvieron estos inversionistas en la historia, que fue 78 millones de Ethereum en 2020. Es decir, en 2020 los que tenían más de 1000 Ethereum en cartera sumaban un total de 78 millones de Ethereum y actualmente solamente suman 58 millones de Ethereum. Ha disminuido notablemente desde el 2020 hasta ahora, o sea, en 3 años ha caído esa cantidad de gente que tiene Ethereum, ¿no? En contraste, las ballenas de Bitcoin, inversionistas con 1000 Bitcoin o más, están mostrando un comportamiento alcista como ha prevalecido mayormente a lo largo de su historia. Stratton sostiene que estas ballenas han reducido ligeramente sus tenencias durante el mercado alcista de 2021 para tomar ganancias y en el 2022 ante el temor que generó el colapso del exchange FTX. No obstante, reanudaron su acumulación este año. Actualmente, las ballenas de Bitcoin poseen solo un 3% menos de tenencias que su cantidad máxima histórica, conseguida en 2022 con 78 millones de Bitcoin. Es decir, ahora mismo hay 76 millones de dólares en Bitcoin, entiendo yo, mientras había 78 millones en poder de las ballenas de más de 1000 Bitcoins en el 2022. Es decir, solamente están 2 millones por debajo de esa cantidad. La disparidad de comportamiento entre las ballenas de Bitcoin y Ethereum explica en parte los diferentes desempeños de precio que han tenido las dos monedas más grandes por capitalización en 2023. No sé si este dato está, ahora que lo estoy leyendo, no sé si este dato está correcto, porque no sé a qué se refiere estos millones. Millones de Bitcoin no pueden tener 78, así que creo que los datos están erróneos. Seguramente se habrá confundido la escala con la de Ethereum. Evidentemente, sí, ha cogido la escala de la de Ethereum. En realidad tendríamos que coger esta escala de Bitcoins, que es la que va desde 0 a 9 millones. Así que seguramente nos está hablando, ha cogido la cantidad mal, está mal puesta la cantidad. No me había dado cuenta hasta ahora, pero en realidad está hablando que está así un 3% por debajo de esa cantidad, pero estamos hablando de que la cantidad era como unos 7 millones y medio de Bitcoins en realidad, y ahora mismo serán unos 7 millones de Bitcoin. Esa es la cantidad. O sea que el artículo está mal redactado. Aquí ha tomado la cantidad de la escala de Ethereum. Pero bueno, para que nos hagamos una idea, solamente está un 3% de diferencia aproximadamente. La línea es la naranja, la posesión de Bitcoins, y ya veis que no cae apenas de su máximo. Y la línea de Ethereum es la verde, que cae. En el gráfico vemos la diferencia, pero nos ha cogido mal los precios, ¿vale? Me acabo de dar cuenta al leer el artículo ahora. Lo había leído antes y no había caído en que esto era Bitcoin, si no era millones de... Y millones es poco, desde luego, son pocos millones. La disparidad de comportamiento entre las ballenas de Bitcoin y Ethereum explica en parte los diferentes desempeños de precio que han tenido las dos monedas más grandes por capitalización durante 2023. La acumulación de las ballenas de Bitcoin ha ayudado a que su moneda experimentara una significativa apreciación este año. Mientras tanto, las ventas de los grandes inversionistas de Ethereum han dificultado que Ethereum muestre un rendimiento similar. Estos dos activos registran en lo que va de año un alza del 65 y 30% respectivamente. Bueno, lo que os digo, lo importante, bueno, aquí nos dice que TH podría sufrir una fuerte presión de venta más, porque las ballenas mueven grandes volúmenes de monedas y su comportamiento puede seguir generando impacto en el mercado, y bueno, en teoría que seguiría habiendo presión a la baja. Aquí, bueno, quitando esos números que están mal, el razonamiento es el mismo, solo es
cambiar este número por una cifra correcta, pero ya veis el gráfico, la línea anaranjada es Bitcoin y estamos aquí, una caída muy leve desde sus máximos de tenencias por parte de las ballenas, mientras que Ethereum tenemos esta zona como máximo de posesión de las ballenas y estamos aquí con una caída bastante importante en la posesión de esas grandes ballenas. Y la cifra de Bitcoin, ya os digo, no es la que pone en el artículo, pero es aproximadamente pues, 7 millones y pico el máximo y actualmente pues, unos 7 millones aproximadamente. No lo tenemos exactamente el dato, pero en el gráfico se ve claramente cómo es bastante sostenido el comportamiento de las ballenas de Bitcoin, mientras que en el gráfico de las ballenas de Ethereum vemos que disminuye notablemente. Bien, no mucho más que comentar, ya habéis visto unas cuantas noticias interesantes. La dominancia de Bitcoin está bajando hoy un poco con el comportamiento negativo que estamos viendo en Bitcoin. Recupera un poco Ethereum, precisamente justo hoy, hablando de ese artículo que estábamos hablando, pues justo hoy está recuperando un poquito Ethereum contra Bitcoin después de caídas muy fuertes y apoyarse en un soporte. Reconoce el soporte, evidentemente, lo hemos comentado muchas veces que podía llegar a esa zona, ha llegado, ha tocado esa zona donde se unen los mínimos anteriores y está rebotando un poco, pero como digo, y como hemos dicho en ese artículo, la presión vendedora puede continuar a pesar de que haya un rebote en el corto plazo porque reconoce esa zona técnica, puede haber todavía alguna subida adicional, pero peligra esa zona porque sigue habiendo problemas sin resolver y si perdemos ese nivel entonces sí que podría haber una caída más rápida. Que recuperase Bitcoin ayudaría a que Ethereum no perdiese niveles, se mantuviese por encima de esta línea roja, pero incluso con Bitcoin subiendo podríamos llegar a ver perder esa línea y acercarnos a los 0,05524. También podría ocurrir que el movimiento bajista continuase por encima de esa línea, es decir, no romper esa línea roja, pero como la línea es descendente, pues irse apoyando poco a poco en esa zona, ir cayendo, apoyándose en este nivel hasta que encuentre algún incentivo para rebotar con más consistencia, pero en principio, pues como digo, no se ve ningún motivo ahora mismo para buen comportamiento. Y las altcoins, pues aprovechando un poquito algunas de ellas para subir, no voy a hacer un repaso de todas ellas, pero ya veis que como Bitcoin está corrigiendo, pues las altcoins contra Bitcoin aprovechan para subir un poco. La subida de Atom que tuvo ayer en algunos momentos posiblemente fuese por este launch pool que hay en Binance, porque es una moneda del ecosistema de Atom, pero ya veis cómo después cerró en el mínimo y se ha ido para abajo, así que tampoco se está notando gran cosa en esta moneda. Voy a ordenarlas por mayor subida, mayor bajada, por si hay alguna interesante entre las subidas de las que solemos revisar, y tenemos ZRX entre las subidas. Parece que se recompone otra vez después de una vela muy alcista el día 8, ha tenido corrección ayer y antes de ayer, pero hoy vuelve a subir y bueno, no ha perdido todo al final, ganó mucho terreno ese día, llegó a tener un máximo muy alto, corrigió prácticamente todo en el día de ayer, pero el cierre fue positivo y hoy estamos arrancando otra vez, así que buen comportamiento de ZRX que parece que se activa. Y bueno, entre las que tenemos aquí en subida no tenemos ninguna destacada de las que solemos mirar. Bueno, Coti sube un 1,41%, ha vuelto a perder todo lo que ganó el día 8, pero parece que quiere volver a arrancar en esa zona. Sol sube un 1,30, que también está bien, parece que quiere ir a los 8.376 otra vez. Y vamos a mirar también Ripple, ya que solemos repasarla habitualmente para intentar salvar a la gente simplemente de los comentarios locos que se ven por ahí. Y bueno, espero que alguno se haya salvado. Yo creo que siendo tan insistente como hemos sido, diciendo que íbamos a volver a caer y que eso no le da valor, espero que al menos de 100 personas que lo hayan oído, 90, aunque 90 no se lo hayan creído, con que 10 se lo hayan creído, los otros 90 pues pueden seguir pensando que va a ir a 10 o lo que les dé la gana. Evidentemente cada uno es libre de pensar lo que quiera, pero al menos si he podido convencer o salvar a 10 de que no se dejen llevar por esos cantos de sirena que son irracionales, pues por lo menos ahí estamos, ¿no? Y va bajando hacia la zona de 1700, que es lo que decíamos cuando estábamos aquí arriba, que había personas que decían que eso era ya prácticamente imposible y que nos íbamos a 3 y nos íbamos a 10 y nos íbamos a 50, ya no sé qué. Pues bueno, ahí está la situación y estamos alcanzando ese nivel que decíamos.
Y bueno, vamos a nada, mirar cómo terminamos en Bitcoin antes de cerrar. 27.274. Bueno, no está mal, de momento recuperamos con bastante solvencia. Ya os digo, la vela de ayer me sorprendió un poco, no entraba dentro de mi análisis. Hasta ayer todas las velas que habían ido haciéndose desde los mínimos eran más o menos lo esperado, dentro de del ruido que puede haber en el corto plazo y que una vela puede ser un poco más grande que otra y tal. Pero la de ayer se me salió un poquito de ese análisis, y la de hoy, bueno, está compensando un poquito lo que hizo la de ayer, porque después de haber tocado un mínimo bastante bajo, parece que nos estamos dando la vuelta y es posible que terminemos en niveles del cuerpo de la vela de ayer, y eso sería positivo, nos daría otra vez posibilidades de acercarnos a los 28.000 en los próximos días. Lo único que, lo que os he dicho al principio, nos retrasa un poquito todo lo que pensábamos, pero bueno, poco a poco otra vez volvemos a encauzar el comportamiento de Bitcoin. Así que nada, eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana.